Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por inscribirse y participar en este webinar organizado por la Asociación de Egresados de la PUC con el apoyo de PeruChamps. Parte de nuestra misión es brindar servicios acorde a los intereses de los egresados, por lo que hemos encontrado necesario contribuir con aquellos que tienen emprendimientos o bien quieren empezar a emprender. Es por ello que hemos creado el programa Yo Apoyo el Emprendimiento PUC, el cual busca brindar a los egresados acceso a información mediante charlas, asesorías y testimonios de egresados que han emprendido de forma exitosa. Para más información sobre nuestras próximas actividades, pueden visitar nuestra página de Facebook, que a continuación se las voy a detallar por el chat. Bueno, para que no exista interferencia, hemos procedido a silenciarlos y al final vamos a tener un espacio para responder las preguntas. Si bien las preguntas van a ser respondidas al final, las pueden ir escribiendo en el chat y al final se va a leer de manera ordenada. De igual manera, este webinar está siendo grabado y se va a enviar a sus correos el día de mañana. Antes de empezar, voy a lanzar una pequeña encuesta que les va a aparecer en breves en la pantalla, por favor, si la pueden responder. Ahorita les debe estar apareciendo en la pantalla una encuesta. Voy a dar unos minutos para que la terminen de responder. Me falta un poquito más. Y ahora sí voy a dar por terminada la encuesta. Bueno, hoy vamos a contar con la presencia de Alberto de Cárdenas. Él es CEO y cofundador de PeruChamps y vicepresidente de Intercorp Management. Nuevamente le reiteramos nuestro agradecimiento por tomar parte de su tiempo para estar aquí y compartiendo un poco con nosotros un poco de su experiencia. Y sin más que agregar, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Natalie. Muchísimas gracias a todas las personas que se han unido a esta presentación. Lo que vamos a hablar ahora es la experiencia que tuvimos con varias personas para comenzar PeruChamps y cuáles son algunas de lo que hemos aprendido, de los aprendizajes de todo este proceso. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes conocen sobre PeruChamps. De repente a veces van a las cajas, a Plaza Vea y van ahí en las cajas. A veces les dicen, señor, señora, ¿quiere donar sus centavitos a PeruChamps? Bueno, esa organización es la que yo represento, la que fundé con unos amigos hace unos años. Y si no han escuchado sobre PeruChamps, ahora van a conocer un poquito más. Probablemente, a ver, un segundo, ya sí. Probablemente no tenga que hablarles a todos ustedes sobre la calidad de la educación en ese país. Desde hace muchos años el gobierno viene haciendo muchísimos esfuerzos para mejorarla, pero todavía deja mucho que desear. Esta es una foto de un colegio público, el colegio Inca Pachacútec, tomada, y de verdad que probablemente no provoca estudiar en este colegio, ¿no? Más parece una cárcel, está mal atendido y qué sé yo. Pero la realidad es que lo mismo, o una situación muy similar, pasa con los colegios privados, ¿no? Acá a la mano derecha, donde está ese cartel que dice matrícula abierta, ese es un colegio privado, ¿sí? No sé si alguno de ustedes alguna vez haya querido estudiar en Harvard, en Boston, en Cambridge, dependiendo si van a la maestría, a la escuela de negocios o al pregrado, pero no tienen que irse hacia allá, no tienen que irse hacia Estados Unidos. Hay uno que me parece que está en Caraballo, ¿sí? Hay un Harvard School acá en Lima, pero lo que esto representa, lo que esto nos enseña, nos demuestra, es que la calidad de la educación en este país deja mucho que desear. Por algunos números, no sé si saben, según cifras oficiales del Minedu, aproximadamente 30%, solamente 30% de colegios públicos a nivel nacional, un poquito más de 30% de colegios públicos a nivel nacional,
tiene luz, agua y desagüe a la vez. O sea, en simultáneo, los tres a la vez, ¿no? O, por ejemplo, no sé si sabían que el 22.6% de mujeres en el ámbito rural es analfabeta, frente a un 7.5% de los hombres. O, por ejemplo, que en la última prueba censal, que es una prueba, seguro conocen, que se toma a todos los estudiantes a nivel nacional, es una prueba estándar para todos. Los alumnos de cuarto grado, solamente 33%, 34% de alumnos de cuarto grado de primaria comprendían lo que leían, estaban al nivel que deberían de estar para ese grado en comprensión de lectura, ¿no? Si vamos a octavo grado, perdón, a segundo de secundaria, los números, los porcentajes son mucho menores. Entonces, la verdad es que hay una necesidad de mejorar la educación en este país. Pero ¿qué hacemos mientras la educación no se mejora? Por eso es que nace Perú Champs. Hay muchísimos niños y niñas con muchísimo talento que no tienen la oportunidad de estudiar en colegios públicos o privados de alta calidad. Por eso es que nace Perú Champs. Lo que hacemos en Perú Champs es darle oportunidad a niños y niñas de bajos recursos, pero con mucho talento, para que reciban una educación de calidad y así puedan cumplir sus sueños, cualquiera de estos sea. Para eso, ahora, ¿cómo lo hacemos? Nosotros identificamos a estas familias que tienen niños y niñas de bajos recursos, pero familias de bajos recursos, pero que tienen niños y niñas con mucho talento, y los conectamos con donantes del Perú y del mundo que quieran patrocinar esta educación. Y los ponemos a estudiar en los colegios Innova Schools. No sé si han escuchado de los colegios Innova Schools, brevemente son colegios donde la calidad educativa es muy, muy alta, es muy, muy buena. Actualmente hay 63 colegios a nivel nacional y ya hay 2 en México, y me parece que el próximo año o el subsiguiente van a abrir también en Colombia. Aproximadamente a comienzos de año este año deben de haber unos 50.000 estudiantes más o menos, y la meta es llegar como a 70.000 estudiantes y seguir creciendo el número de colegios en 2 o 3 años. Ahora con la pandemia no estoy seguro si es que los planes han cambiado, pero en todo caso es un colegio que tiene una calidad educativa muy, muy alta, muy, muy buena. Hay muchos artículos en el New York Times, en el Wall Street Journal, en Harvard Business Review y en otras revistas de prestigio sobre la calidad de la enseñanza. Entonces, nosotros tenemos una alianza con ellos y nuestros champs y nuestras champs los ponemos a estudiar ahí. Ahora, ¿qué define a un champ? Hay 3 características que nosotros buscamos en nuestros champs. La primera es que haya necesidad económica. ¿Sí? El hijo de un gerente, la hija de un gerente o de una gerente no calificaría para nuestro programa. ¿Sí? Necesitamos chicos y chicas que de verdad necesiten esa oportunidad, cuyas familias no puedan hacer el pago. Lo segundo es talento, y como siempre digo, talento, nos podemos quedar horas definiendo lo que es talento. Sí, pero nosotros hemos tomado un approach bastante sencillo, y no sencillo, simple, que básicamente nosotros becamos cualquier tipo de talento que sea demostrable. Si es talento académico, nosotros hemos desarrollado nuestros propios exámenes que miden más que nada competencias. Hay algunas pruebas de comprensión de lectura, hay unas pruebas psicológicas, socioemocionales y algunas pruebas adicionales que tomamos, entrevistas en algunos casos, evaluación de nivel socioeconómico, obviamente, y varias pruebas más. Y en el caso de talento deportivo, artístico o gastronómico o cualquier otro tipo de talento, nos asociamos con organizaciones que sí saben medir este talento, ¿sí? Y les damos la oportunidad de que den el examen con unos criterios diferenciados, y si es que aprueban y pasan la evaluación, ingresan al programa. Y la tercera característica, nosotros buscamos niños y niñas que tengan potencial de liderazgo. Eso para nosotros es clave, ¿sí? Nosotros formamos agentes de cambio para que sean futuros líderes con valores de un Perú sostenible. Eso es lo que siempre decimos y eso es lo que hacemos. Entonces buscamos esos niños y niñas que tengan potencial de liderazgo, que es algo además que lo desarrollamos durante la estadía en el programa, que ahora les voy a explicar cómo. Estos son algunos números, ¿sí? Comenzamos el año 2014, fue la primera promoción, tuvimos 232 champs, como les decimos, y este año comenzamos con alrededor de 2.100 champs. Hay algunos que se han retirado por la situación, pero estamos todavía bastante cercano a 2.100 champs, ¿sí? Lo que ven en naranja son esos champs que son de artistas, deportistas o algún otro tipo de talento que no sea talento académico. Nosotros actualmente estamos en 17 ciudades del país, de costa, sierra y selva. Y a la mano izquierda abajo en sus pantallas tienen un mapa del Perú. Estamos en donde hay un Innova School, básicamente, nosotros estamos ahí.
Tenemos un proceso bastante riguroso de selección. 1 de cada 10 estudiantes ingresa al programa. A mí me gustaría que todos ingresasen, pero lamentablemente tenemos recursos limitados, obviamente, y tenemos que ver a quiénes asignan. Es como postular a una beca, ¿no es cierto? La beca normalmente, salvo explícitamente se determina así, normalmente hay un proceso de selección y algunos entran y otros no. En nuestro caso es similar, 1 de cada 10 postulantes ingresa al programa. Y a los que ingresan al programa, hay 2 componentes principales de Perú Champs. El primero es el componente financiero y el segundo es el componente liderazgo. El componente financiero es la beca de estudios. La beca de estudios, para que se den una idea, en promedio, estudiar en Innova Schools cuesta, para un alumno regular, cuesta aproximadamente 600 soles mensuales. Matrícula más 10 pagos. Ese es el promedio. El colegio de Villa El Salvador es más barato, el que está en Surco Viejo, Ocho Ríos es un poco más caro, pero en promedio debe ser unos 600 soles aproximadamente, ¿sí? Nosotros siempre pedimos que la familia pague el 25%, más o menos 150 soles. ¿Por qué? Porque queremos que nos demuestre que le interesa la educación de sus hijos, que se comprometa, que se involucre. Otro 25% sale de nosotros mismos con actividades que hacemos y alianzas que tenemos con empresas, que después voy a detallar algunas y voy a poner algunos ejemplos. Y otro 50% sale de donantes del Perú y del mundo que quieran patrocinar la educación de nuestros champs. También les damos los útiles escolares. Pero el componente más importante para mí del programa es, y lo que nos diferencia, el factor diferenciador entre un programa de becas y nosotros, es que nosotros los formamos para que sean, como agentes de cambio, para que sean futuros líderes de un Perú sostenible, ¿no? Líderes con valores, como lo dije hace un momento. Entonces, tenemos un programa de liderazgo bastante desarrollado, además desarrollado in-house, desarrollado por nosotros, obviamente con asesoría de expertos de muchas fuentes, donde básicamente lo que hacemos es darle herramientas a nuestros champs y a nuestras champs para que sean futuros líderes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir del segundo grado, que es el primer grado al cual se puede ingresar al programa, tenemos, segundo y tercer grado, tenemos el proyecto de emprendimiento, de ahí tenemos talleres para los de cuarto y quinto, a los de sexto grado les enseñamos a hacer un plan de negocios, a los de primero y segundo de secundaria, o séptimo y octavo, hacemos mentoring, donde reforzamos habilidades sociales, sentido de posibilidad y autoestima. A los de tercero y secundaria hacemos el proyecto para devolver a la sociedad, donde tienen que armar una comunidad cercana. Formación vocacional, tenemos todo un grupo de alumni, hay algunos que se han participamos en competencias, que muchos de ustedes estoy seguro que los conocen. Tenemos un programa que se llama High Potentials, Alto Potencial, donde seleccionamos algunos champs, los top. Trabajamos con la familia, con los padres, con el padre, con la madre. Trabajamos y con nuestros champs y los preparamos para que vayan a postular a universidades del extranjero, ¿no? Tenemos clases de inglés de nivelación, tenemos un montón de programas, pero esto es lo que hace diferente a Perú Champs y otros programas de becas. Un par de comentarios para cambiar de diapositiva. Todos los programas que hacemos lo hemos enfocado a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas al 2030. ¿Sí? Como saben, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y todos, sin excepción, trabajan algún tipo de objetivo. Hay 3 objetivos que se trabajan de manera transversal en todos. El primero es el número 4, que es educación de calidad. El segundo es el número 5, que es desaparición de las desigualdades. Y el tercero es el número 10, que es igualdad de género. Esos son los 3 objetivos de desarrollo sostenible que los trabajamos transversalmente, pero por ejemplo en el Environmental Project trabajamos el objetivo de desarrollo sostenible, el ODS, que se vincula al medio ambiente, obviamente. ¿No? Y así tenemos un montón. En el workshop, por ejemplo, lo orientamos a todo el tema de adulto mayor, ¿no? Y así, y en cada uno de estos está con algún ODS específico, pero transversalmente esos 3 que mencioné. Entonces, este es el programa de liderazgo y este es lo que nosotros trabajamos con nuestros champs, con nuestras champs para que sean futuros líderes, ¿sí? Para formarlos como agentes de cambio. Y eso es bien importante. Esto es algo que lo hemos desarrollado y que nos lo creemos, ¿sí? Y básicamente el propósito es que ningún talento excepcional se quede sin la posibilidad de cambiar nuestro mundo. No estoy diciendo el Perú, no estoy diciendo Sudamérica. Nosotros como equipo
como organización, estamos diciendo que queremos cambiar nuestro mundo. Porque estos chicos, estas chicas, estos chicos, estas chicas, nuestros champs, tienen las cualidades y el talento y el potencial para poder desarrollar y que su presencia marque un antes y un después en el mundo, para bien, ¿sí? Una mejora en el mundo, que su presencia impacte a muchísimas, a poblaciones, no solo del Perú, sino también del mundo. Entonces, ese es nuestro propósito, y nosotros, y es algo que lo creemos y lo vivimos en el día a día, en lo que hacemos, ¿sí? Todo el equipo lo vive. Acá hay algunos ejemplos de algunos casos que voy a contarles solamente un par. El caso que está a la derecha, en la esquina superior derecha, se llama Leslie Espinosa. De repente han visto un reportaje que salió en Cuarto Poder, en Canal 4, hace ya, bueno, esto ya fue el año pasado. Esta chica, su familia es una familia espectacular, muy trabajadora. Su papá es taxista, su mamá inicialmente vendía productos en la calle, después puso su propio negocio, se fue superando con ayuda de Leslie y con el impulso de Leslie. Su familia es de Andahuaylas, viven en Ate, por el Cerro Candela, en una zona de bajos recursos, y es una familia muy, pero muy trabajadora. Es una familia de verdad espectacular, que se apoyan entre ellos. Leslie ingresó a Innova Schools a través de Perú Champs en primero de secundaria. Y ahí se dio cuenta, porque ella mismo lo dice, que tenía el potencial para llegar, para hacer mucho más de lo que pensaba. Y a través del programa de liderazgo, a través del programa de alto potencial o high potentials, fue desarrollando habilidades. Ella trajo una ONG, una organización, un movimiento que se llama Girl Up. Es un movimiento de las Naciones Unidas. Tiene como embajadora a Michelle Obama, la ex primera dama de Estados Unidos, y básicamente lo que hace es empoderar a jóvenes estudiantes mujeres, ¿no? Y lo fundó y fue creciendo, y le fue tan bien que las Naciones Unidas le invitó a Estados Unidos a una reunión, a una asamblea de todos los ministros de Estado, ministros de Inclusión Social, de la mujer o sus equivalentes, para que presente su proyecto y este sea replicado en todos los países del mundo. Solamente invitaron a 4 chicas, una de Ruanda, Leslie de Perú, una de Inglaterra y una de Estados Unidos, para que presenten sus proyectos, para que sean replicados, ¿no? Esta chica, Leslie, siempre quiso estudiar en el extranjero, estudiar medicina, postuló a 12 universidades del extranjero, ingresó a las 12, ingresó a Cambridge en Inglaterra, ingresó a NYU en Nueva York, a Duke, a Dartmouth, a Swarthmore, a Emory, a un montón de universidades, y ahorita está estudiando medicina en Stanford University, que debe de ser una de las mejores universidades del mundo, ¿no? Eso por un lado, tenemos ese tipo de casos, pero por el lado, en el lado izquierdo tenemos a la señora Jessica. Es una señora que alguna vez la vi en la oficina y estaba vestido con un traje bien bonito de la sierra, una falda y una manta que la tenía, y había ido con un hijito de 2 años. Y le pregunté su historia y comencé a conversar con ella y me contó su historia. Y era que hacía 6 años se había mudado de Huancavelica a Lima con su esposo y su hijo. Su esposo su esposo era mototaxista, y su hijo, hacía 2 años, había ingresado al programa de Perú Champs. Y estaba estudiando, me parece que en el Innova, en uno de los Innovas de ATE. Conversé con ella y le pregunté, bueno, y ella no trabajaba porque no sabía leer, escribir, sumar, restar, ¿no? Tenía problemas en ese sentido. Y le pregunté qué tal Perú Champs y me habló maravillas del programa. Maravillas, pero maravillas. Así, estaba feliz, emocionada. Pero en un momento me dijo que su hijo se demoraba 3 o 4 horas en hacer las tareas. Y eso no es normal para la metodología de Innova. Yo tenía un problema de aprendizaje de pequeño, y bueno, lo superé. Entonces, nosotros tenemos un equipo de seguimiento con el equipo de psicología, que hace seguimiento a nuestras champs, para asegurarse de que puedan, que les vaya bien, ¿no? Evaluamos distintos aspectos, tenemos un montón de protocolos, ¿no? Probablemente no los pueden ver, pero tenemos un montón de documentación y rúbricas, y hacemos seguimiento a nuestros champs. Y le iba a decir a mi equipo que siga, porque de repente tenía algún tipo de problema de aprendizaje. Y le pregunté por qué. ¿Y saben qué me dijo la señora Jessica? La señora Jessica me dijo que su hijo de 10 años, que su hijo no respondía el siguiente problema hasta que ella
no le haya leído la pregunta. Su hijo de 10 años, en vez de irse a jugar a su casa, a su cuarto, a la calle, donde sea, le estaba enseñando a leer a la mamá. Y cuando le pregunté por qué, me dijo, porque cuando donde ella creció, en Huancavelica, su papá y su mamá solamente mandaban a sus hermanos varones al colegio. Ella y sus hermanos se quedaron en la casa, básicamente para atender a los varones, ¿sí? Para encargarse la chacra, la comida y otras cosas más. Y que ella sufrió mucho cuando estaba creciendo porque no sabía leer bien, no sabía escribir bien, y no quería, había ido, como les comenté al comienzo, con su otro hijo de 2 años, ¿no? Y me dijo, yo quiero que mi hijo vaya al colegio, y cuando regrese y salga, yo quiero sentarme al costado para ayudarle a hacer las tareas y que no sufra como yo sufrí cuando estaba creciendo. ¿Por qué les cuento estas dos historias? Porque por un lado tenemos a la chica espectacular, además también de un origen humilde, de una familia humilde, que está estudiando en Stanford. Pero por otro lado tenemos a un niño de 10 años que en vez de irse a jugar quiere ayudar a su mamá, quiere ayudar y verla progresar y ayudar a desarrollar en su mamá enseñarle a leer, ¿no? Esos son ejemplos de champs. Y podría seguir con los otros, pero por interés del tiempo no le voy a contar esos ejemplos de repente después, pero eso es lo que hacemos en Perú Champs. La característica común de nuestros champs y de nuestras champs es que a pesar de la situación adversa que les ha presentado la vida, tienen una actitud y una perspectiva positiva de la vida y saben que a través de una buena educación van a poder ayudar no solo a ellos mismos y a ellas mismas, sino a su familia, a la comunidad y sobre todo al país, ¿no? Esa es la característica de nuestros champs y eso es lo que buscamos desarrollar. Perdón. Nosotros, Perú Champs, al comienzo les dije que lo habíamos desarrollado con varios amigos, ¿no? Y la historia, en mi caso, es porque yo tuve la suerte, de, mi sueño desde chico, siempre fue irme a estudiar a Estados Unidos, a hacer una maestría, un MBA. No voy a decir desde chico porque no sé en qué momento me enteré que existían MBAs y maestrías y hacer posgrado, pero cuando me enteré siempre quise irme a estudiar afuera. El problema fue que, yo estudié economía en la Universidad del Pacífico, de ahí trabajé en banca, postulé a una de las mejores universidades de Estados Unidos y me aceptaron. Yo estaba feliz y contento. El problema fue después del 11 de septiembre. ¿Por qué menciono lo del 11 de septiembre? Porque cuando sucede el 11 de septiembre, muchos bancos y organizaciones que antes daban becas y préstamos para estudiantes del extranjero para que vayan a estudiar a Estados Unidos, lo suspendieron. Y se limitó mucho el acceso a becas y fondos. Yo estuve a punto de no poder cumplir mi sueño. Un sueño que por varios años lo quería, lo ansiaba, ¿no? Era una de las cosas que quería hacer en mi vida. Y tuve la suerte que se me apareció un ángel. Tuve la suerte que se me apareció una persona con muchísimo dinero que se enteró de mi situación, conocí muy poco, y me dijo, Alberto, no te preocupes, yo te pago tu MBA. Y yo me acuerdo, siempre cuento que estaba sentado en una silla y me agarré abajo de la silla para no saltar y abrazarlo y un poco hacer el ridículo, ¿no? Y después de agradecerlo, obviamente le dije, ¿y cómo quieres que te lo pague? ¿No? ¿Qué interés me vas a cobrar? ¿Qué plazo? Yo soy bien numérico. Y me dijo, para mí nada, me dijo, esta persona tiene mucho dinero. Lo único que quiero es que en algún momento de tu vida hagas algo por alguien que lo necesita. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo lo haces? ¿Con quién lo haces? No importa, me dijo. Espero que lo hagas. Es más, nunca más te voy a preguntar si lo hiciste o no. Depende de ti y tu conciencia. Y esas fueron palabras más o menos textuales de lo que me dijo. Me quedé sorprendido, no me hizo firmar un convenio, un contrato, no me mandó el clásico correo que dice, no, bueno, según lo conversado, en algún momento vas a tener que hacer algo por alguien que lo necesita. Para nada. A los pocos días tenía un montón de dinero depositado en mi cuenta para poder pagar mi MBA y efectivamente me fui a hacer mi MBA, mi maestría en Estados Unidos, en esta universidad que era de ensueño, y me fue muy, muy bien. Y a la hora, y bueno, me quedé trabajando en Nueva York, trabajé 10 años en Nueva York haciendo un montón de cosas, consultoría de negocios y un montón de cosas más, y en un momento mi papá se enferma. Familia siempre es primero y siempre lo he dicho.
y me regreso, decido regresarme. Renuncié al trabajo allá y regreso después. A mi papá le habían dado inicialmente 3 meses de vida, después se dieron cuenta de que no era tan grave, y mi papá sigue vivo, gracias a Dios, ¿no? Y que sigue vivo por muchos años más. Pero ya en ese momento cuestioné un montón de cosas, y entre ellas fue cómo iba a devolver. Y me junté con unos amigos, y así fue como comenzó Perú Champs. Este concepto en inglés se llama paid forward, de cadena de favores, bastante más, y después les voy a dar algunos ejemplos también. Sí, así es como comenzó Perú Champs. Esta es una frase que a mí me gusta mucho. Una de las cosas que me preguntaron para hacer el día de hoy fue algunos aprendizajes. ¿Qué le dirías a aquellos emprendedores jóvenes o no tan jóvenes de repente, pero que quieren comenzar de cero, ¿no? ¿Cuáles son algunos errores que has cometido? Algunos aprendizajes, ¿qué es lo que recomendarías a estas personas para que puedan comenzar un emprendimiento? Y ahí, esta frase a mí me encanta mucho, que dice, "It always seems impossible until it's done". Siempre parece imposible hasta que se hace, hasta que alguien lo hace, ¿no? Es una frase de Nelson Mandela. Y eso resume bastante lo que les voy a decir en unos momentos. Hay tres, digamos, hay un montón, ¿sí? Podemos hacer una lista de 20, 30, 40 cosas o características que deberían de cumplirse, el equipo, tener un buen equipo, un montón de cosas. Sí, pero hay tres para mí esenciales, que si no tienes ninguna de esas tres, probablemente el emprendimiento no funcione. La primera es visión. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres hacer? ¿Sí? Tienes que tener una idea, porque si no tienes una idea, ¿qué vas a comenzar? ¿No? Y la idea, ojo, no tiene que ser, sé que estamos hablando de emprendimientos sociales, pero la idea, esto sucede también para comenzar una empresa, ¿sí? Así vas a hacer una empresa de lápices, tienes que tener una idea. ¿Cuál es tu idea? Hacer la empresa de lápices, ¿no? ¿Por qué la gente te va a comprar y qué sé yo? Y de ahí desarrollas tus planes y todo eso. Pero lo primero es tener esa idea, tener esa visión de qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr. Lo segundo, y sobre todo para emprendimientos sociales, es pasión. Te tiene que gustar lo que haces. Porque si no, comenzar un emprendimiento social o un emprendimiento en general es bastante difícil, y en el camino se te van a presentar un montón de obstáculos, muchísimos obstáculos que vas a tener que superar. Y si no tienes una visión clara, un objetivo claro, una idea clara de qué quieres hacer, y la pasión para hacerlo y sacrificar un montón de momentos, situaciones, en algunos casos lujos o lo que tengas para lograr tu meta, probablemente fracases en el intento. Y lo tercero, que es clave, es implementación. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántos han dicho esta frase? ¿Cuántos han dicho alguna vez en su vida esta frase? Uy, tengo una idea increíble, tengo una idea de negocios muy buena. Me imagino que la mayoría. Yo ahorita que me acuerdo, efectivamente la idea, probablemente son unas 10 o 15. Y probablemente he tenido 100 o 150 o 200 más que no me acuerdo, ¿no? Pero esas ideas que a mucha gente se les ocurre, ¿por qué no las hacen? Por el tema de la implementación. Porque a la gente o le da flojera, o no le gusta, o no sabe cómo hacerlo, o no tiene tiempo, qué sé yo. Entonces, esos tres elementos, visión, pasión, implementación, se combinan en uno solo, y lo que hace es, si tienes esos tres elementos, es muy probable que el emprendimiento, no estoy diciendo que va a ser rentable o que le va a ir bien necesariamente, pero la probabilidad de que ese emprendimiento fracase, por lo menos al comienzo, y que no vea la luz, es muy, muy baja si es que tienes esos tres elementos. Esto, por si acaso, lo estoy hablando desde mi experiencia. Yo tengo 44 años y he estudiado, he hecho una maestría en Estados Unidos, he trabajado en banca, en finanzas, en consultoría, muchas veces en el sector privado, y ahora tengo, entre otras cosas, la ONG, ¿no? Porque esto tengo otro trabajo también. Pero bueno, entonces esos son los tres elementos que yo diría que son importantes. Cuando comenzamos Perú Champs, nosotros hicimos una lista de un montón de cosas que queríamos lograr, hacer, y que era, no voy a decir nuestro ADN, pero cuáles eran esos principios o pilares que eran no negociables. ¿Qué cosa era lo que iba a guiar nuestra organización?
¿sí? Y decidimos que habían 3 características que queríamos lograr, que queríamos hacer, siempre lo vamos a cumplir, ¿sí? Vamos a tratar de cumplirlo en general. La primera es que el tema de sostenibilidad. Nosotros quisimos y queremos, y esto en realidad probablemente aplique a un montón de organizaciones. Perdón. El primero es el tema de sostenibilidad. En la foto que he puesto, ustedes ven al lado izquierdo, arriba de sostenibilidad es Bill Gates, ¿no? La persona entre la más millonaria del mundo, o el top 3, dependiendo cómo lo mides y en fin, en qué ranking. Eso es genial, y a mí me encantaría tener a un Bill Gates o a alguien que dona un montón de dinero. Lo tengo. En Perú Champs tenemos personas que donan un montón de dinero. Pero ese no es el objetivo. Y, ojo, nunca les voy a decir que no donen esa plata, porque nos ayuda para dar más becas. Pero el objetivo no es eso. Lo que nosotros buscamos es hacernos sostenibles. ¿Cómo? Por ejemplo, con mecanismos de crowdfunding. Crowdfunding, mucha gente nos dé plata. Hay muchas plataformas, te dan $10, $5, 5 soles, 10 soles, 20 soles, 100 soles, 1000 soles, y entre todos se logra una meta común. Por eso es que ven, eso es algo para hacerlo sostenible, para hacer sostenible nuestro emprendimiento, en el caso de Perú Champs, es lo que nosotros buscamos. Y hemos buscado y siempre buscamos. No es algo que apuntamos siempre a eso. Lo repito, si alguien viene y me dice, te quiero dar $100,000, no le voy a decir que no. Nunca, porque eso sirve para pagar becas de nuestros champs. Pero buscamos minimizar que eso sean las situaciones. La segunda característica es que sea tangible, ¿no? Y que nosotros lo asociamos mucho con transparencia. Y ahí he puesto, por si acaso, la foto de Ponle Corazón. Ponle Corazón es una organización espectacular. Cada vez que se da, cada vez que salen las gatitas por las calles o cualquier otro medio, yo dono un montón de plata porque me encanta, porque sé lo que se hace. La diferencia con Ponle Corazón, y invito a todos a que también apoyen para la lucha contra el cáncer, que afecta a muchísimas familias. Mi papá tuvo cáncer y bueno, es sobreviviente de cáncer, pero por eso es que siempre, entre otras cosas, dono a Ponle Corazón. Y me encanta Ponle Corazón. Pero la diferencia entre Perú Champs y Ponle Corazón es que en realidad en Ponle Corazón cuando tú donas, yo sé que se maneja muy bien, pero no sabes exactamente ese dólar, ese sol, a dónde está yendo. ¿Sí? Puede ir a marketing, a recursos humanos, a la causa, a ayudar a un niño, lo que sea. En Perú Champs sí. En Perú Champs nosotros, depende del importe que pones, nosotros asignamos un champ o tú mismo escoges el champ o la champ y nosotros te mandamos reportes de notas, podemos hacer, en este caso de la pandemia, hacemos videollamadas para que conozcas al champ, a su familia y todo supervisado por nosotros, obviamente. El tercer pilar no negociable es positivismo. Nunca vas a ver, se lo garantizo, una historia de Perú Champs que dé pena. De repente el comienzo es un poco fuerte, pero siempre es un final feliz. Nosotros buscamos historias que inspiren, ¿no? Que termines la historia y estés de repente con lágrimas, pero lágrimas de emoción, de felicidad, no lágrimas de tristeza, de culpa. Lo que ven a la izquierda es una organización espectacular, me parece que se llama Compassion, es una organización mundial, Compasión, que ayuda a combatir el hambre en África, en Asia, en la India, en un montón de países. Y de verdad que es una organización también espectacular. Pero si comparan la foto arriba de positivismo de la chiquita, la foto que está en blanco y negro, y la de Perú Champs, la izquierda te da un sentimiento de culpa, de pena. Espero que la de Perú Champs les dé un sentimiento positivo, ¿no? Esos son 3 pilares no negociables que nosotros siempre consideramos a la hora de tomar decisiones. Ahora, vamos a ver el tiempo. Ya. Un par de aprendizajes, enseñanzas, en estos últimos años trabajando con emprendimiento social, bueno, habiendo comenzado un emprendimiento social. La primera es que buenas intenciones no son suficientes, ¿sí? Ahorita voy a explicar a qué me refiero. Y la segunda es zapatero en tus zapatos, que es una frase probablemente que muchos de ustedes la han usado. ¿A qué me refiero con buenas intenciones no son suficientes? Tengo una idea, y si decido implementarla, y puedo tener la pasión, pero nos falta la capacidad de gestionar, la capacidad técnica. Por ejemplo, nosotros tenemos en Perú Champs, estamos vinculados a educación, y les conté que tenemos el programa de liderazgo. El programa de liderazgo
no es simplemente, no son simplemente buenas intenciones. No es simplemente decir, oye, bueno, vamos a hacer una rutina, citemos a los champs y a las champs el día sábado, hagamos esto y que aprendan algo. No, acá lo tenemos, no sé si se puede ver, pero este es el Manual de Voluntariado Entrepreneurial Project. Este es el del año pasado, ahora el formato ha cambiado, pero acá está, este es un solo proyecto de emprendimiento donde está detallado absolutamente todo. Minuto por minuto qué se va a hacer, está claro. Entonces, ¿por qué? Nosotros, como expertos dentro del equipo y personas que nos ayudaron de afuera voluntariamente, hemos desarrollado nuestro propio programa de liderazgo. Y así tenemos, este es el de mentoring, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos para todos los programas que nosotros seguimos. Tener roles claros, ¿no? Autorreferencia. Autorreferencia es un error que cometemos muchísimas veces. Yo todavía lo cometo a veces y trato de no hacerlo. ¿En qué autorreferencia es asumir que lo que nosotros creemos se da siempre? ¿Sí? Yo creo que en Lima no hay tráfico. ¿Por qué? Porque vivo en una zona donde no hay tráfico. Bueno, todo el mundo sabe que en Lima hay un montón de tráfico, salvo durante la pandemia, pero esa es autorreferencia, ¿no? Creer que lo que nos sucede a nosotros es algo. Entonces, eso es un error también que se comete muchísimas veces. Al lado derecho tengo un par de ejemplos. Yo, en mi tiempo libre, cuando a mí me gusta mucho ayudar, esto lo hago completamente gratis, y hay un par de organizaciones que no voy a decir el nombre, los nombres son ONGs, emprendimientos sociales. La primera vez siempre les digo, ¿cómo es tu organigrama? Y el que ven arriba, ¿no? Ese fue el organigrama que me hicieron. Si se dan cuenta, había una persona que hacía fundraising, o sea, que conseguía los fondos, y tenían, lo que pasa es que no, por espacio lo he resumido, pero tenían como 20 y tantas personas que estaban en la parte de proyectos. Genial. El enfoque era, claro, en la parte de proyectos que se trabajaba con chicos y con chicas y hacían todo lo que la causa que ellos ayudaban, o sea, la causa que ellos tenían, que ellos ayudaban, era y tenían un equipo bien grande que trabajaba con los chicos, con las chicas y los ayudaba a desarrollarse y todo eso. Pero solo tenían una persona que hacía fundraising, que conseguía fondos. Eso era no es sostenible en largo plazo, ¿no? Hay un tema de gestión. En el ejemplo de abajo, que ven, en fin, ya era un poquito más grande, pero esto es hacer un emprendimiento social, ¿sí? Y de verdad que espectacular. Es un espectacular también, me he juntado con ellos, no muchas veces, pero algunas veces, y también les pedí que hagan el organigrama y hicieron este organigrama. Todos eran amigos. Y decía, genial, cada uno se encarga. ¿Y quién decide? No, nadie decide. No, decide él. Oye, ¿y por qué no lo has hecho así? No, porque yo hablaba con el gerente general y decía, ¿por qué no lo has hecho así? ¿Por qué has tomado esta decisión? No, de verdad que yo quería tomar otra, pero mi amigo, que es el de operaciones, quiso hacerlo así. Oye, ¿por qué hiciste así? No, porque yo quería hacer otra cosa, pero el de marketing quería hacer así. Y como son amigos, no habían roles claros, ¿no? Esos son dos ejemplos que muchas veces las buenas intenciones no son suficientes, ¿sí? Es bueno tenerlas, pero tenemos que tener un tema de gestión, un tema de capacidad técnica, y si no la tenemos, la aprendemos. Y si no la podemos aprender, nos asociamos con personas que sí nos puedan apoyar y dar su tiempo y asesorar de manera tal que el emprendimiento sea bastante eficiente y nos vaya bastante bien, ¿sí? Y el otro de zapatero a tus zapatos. Esto es algo que muchas veces cuando siempre vamos a conseguir esto, eso va a beneficiar a los champs. Y con el objetivo de beneficiar a los champs, yo decía sí a todo. Decía sí a todo, ¿sí? Teníamos un montón de cosas. Yo tuve que aprender a decir no. Yo tuve que aprender a saber qué era manejar el tema de recursos. 3 preguntas que siempre me hago es, ¿beneficia o no beneficia a los champs? Eso es lo más importante. ¿Cuál es el uso de recursos? ¿Vale la pena perdón, de recursos financieros? Si es que vamos a hacer una campaña de fundraising para fondos, vamos a conseguir los fondos, vamos a invertir tanto y vamos a tener un retorno que valga la pena todo el esfuerzo, porque no es solo la parte de, claro, invertiste 10.000 soles y conseguiste 12.000, pero te pasaste 6 meses con 3 personas trabajando día y noche. No vale la pena, porque hay un costo también de recursos humanos.
¿sí? Entonces, eso me costó. Y ahí he puesto dos ejemplos, dos cosas que hicimos. La primera es unos pasadores, no sé si se acuerdan. Lo sacamos en el año 2000, el Mundial fue en el 2014. 2014, la idea era muy buena. Vendíamos pasadores en Plaza de Vivanda, mandamos a hacer en Perú, cometimos un montón de errores, por cierto, pero mandamos a hacer en Perú muchísimos pasadores. Acá yo todavía tengo algunos, los uso para mi photocheck. Eh, y al final, claro, el diseño de la idea de la campaña de marketing de cómo hacer el manejo logístico. Nos quedamos con como 10.000 pasadores de que no vendimos. Al final recuperamos, pero fue un aprendizaje que tuvimos que hacer, que tuvimos por hacer algo que no sabíamos, ¿no? Y el ejemplo de la derecha, estas tacitas, ahorita tenemos algunas, esa ya está con el logo antiguo, pero no hemos mandado a hacer con el nuevo logo, pero estas tazas de acá lo que representan es, en algún momento algún miembro del equipo me dijo, hey, hay que hacer esas tazas, ¿no? Y venderlas y hacer merchandising y todo eso. Lo mismo que los pasadores, no teníamos experiencia en hacer cómo hacemos el delivery, cómo hacemos, quién lo van a recoger en la oficina, en qué momento, cómo hacemos atención al cliente, dónde los almacenamos. Y claro, si le metíamos tiempo y cabeza, probablemente hubiésemos solucionado esos problemas, porque todo tiene solución, hay empresas que hacen eso. Pero no es nuestro core, no es nuestra esencia, no es lo que sabemos hacer. Y por eso yo siempre sugiero zapatero a tus zapatos, ¿no? Antes de entrar a hablar un poco más de fundraising, para terminar la presentación, bueno, faltan todavía algunos slides. Estas son las características que tiene que tener un fundraiser. Un fundraiser es la persona que pide fondos, ¿no? Acá hay varias, perseverancia, es básicamente un rol de ventas, porque lo que haces es contar lo que hace la organización y conseguir que la persona se sume donando, ¿no? Vas a vender, entre comillas, lo que hace la organización. Entonces es muy parecido a un rol de ventas. Pero hay algo que es bien importante que es diferente. ¿Qué características necesitan? Perseverancia, buena comunicación, creatividad, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ética profesional, eso por descartado, ¿no? Eso para cualquier profesión, tienes que tener ética profesional. Pasión. Pero una cosa bien importante que me enseñó una señora que era fundraiser de Harvard, de la Universidad de Harvard, que me junté con ella, tuve la oportunidad de juntarme con ella, me dijo, el mindset, que es la mentalidad de tener como fundraiser, no es que tú estás yendo a pedirle un favor, no es que tú estás yendo a decirle, a pedirle plata, mejor dicho. Lo que tú estás yendo es, el mindset que debes tener es que la plata no es el fin, sino es el medio. La donación no es el fin, sino es el medio. El fin es mejorar el país, es darle satisfacción a la persona que dona. Entonces tú lo que estás haciendo, tú eres el vehículo que convence, que le está dando a esa persona que va a donar la oportunidad de hacer algo. Todas las personas que se quejan por el tráfico, todas las personas que se quejan por la basura, por la delincuencia, por la corrupción, cualquier problema que encuentras en un periódico, abre un periódico en cualquier página y cualquier tema negativo, noticia negativa, se soluciona con una buena educación. Entonces, ese es el mindset, esa es la mentalidad que tienes que tener cuando vas a hacer fundraising. Ahora, en mi experiencia, ¿sí? Haciendo esto ya varios años, hay tres tipos de fundraising, ¿sí? El primero es el fundraising tradicional, recurrente y sostenible. Así lo he llamado yo, por si acaso. Sí, así es como yo ordeno mis ideas y así es como, por mi experiencia, esto es lo que se ve en el mercado. Y hay combinaciones de ambos y qué sé yo, crowdfunding es una combinación de ambos y varias cosas más. En el caso, el tradicional es básicamente ir a una persona, a una empresa y decirle, señor, señora, esto es lo que hago, denme fondos, haga una donación. Más bonito, con historias, ¿no? Cuentas historias que emocionan y todo ese tipo de cosas. Es uno a uno, con tiempo. Pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo porque te genera leads, te genera oportunidades de, ya sea de hacer algunas otras cosas con ellos, con la empresa o con la persona, o te genera leads en el sentido que te genera referencias.
otras personas o empresas que quieren donar. Entonces tienes que hacerlo, eso es algo básico. Ejemplos que una visita a empresas, visita a personas naturales. Hicimos una campaña hace unos años con el Jockey Plaza, en el mes del niño, que es agosto. El día del niño es en agosto, llamamos el mes del niño, y básicamente teníamos a una persona ahí contando, a la persona que pasaba en el Jockey Plaza que querían escucharnos, contando lo que era Peruchams y a ver si se afiliaban y donaban algo. Tuvimos alcancías y otras cosas más, ¿no? Entonces, pero el tema es que es bastante, consume un montón de tiempo. Igual hay que hacerlo. El segundo es recurrente, que lo hacemos nosotros muchísimo. Inicialmente hay un esfuerzo inicial alto, ¿sí? Porque hay que setear los sistemas, hacer un montón de cosas, pero después, básicamente, como pongo ahí, te llueven fondos, ¿no? Te sientas y cae plata a la organización. Un ejemplo clarísimo que seguro todos y todas hemos vivido es el tema de los vueltos. Los vueltos en los supermercados, en algunas tiendas, empresas y qué sé yo. Nosotros, como Peruchams, trabajamos con Plaza Vea, Vivanda, Oesh, Lepromar, más, y me parece que hay uno más. Yo les garantizo, por si acaso, como paréntesis, hay un mito de que estos vueltos se van para pagar menos impuestos, como crédito fiscal, o para pagar la casa de playa del gerente. No es así como que me llamo Alberto de Cárdenas. ¿Sí? Eso, el 100% de eso se va para pagar las becas y nosotros no damos un certificado de donación a esas empresas que nos donan los centavitos. Entonces, yo les pediría a todos que cuando vayan, si les preguntan, digan que sí, y si no, igual es robar al cajero a la cajera. Entonces, y normalmente son situaciones win-win. Ustedes saben por qué tiene sentido lo de los vueltos y por qué es una situación win-win. Porque el donar esos centavitos para la persona que lo dona no te hace ni más rico ni más pobre. Pero ese centavito cambia vidas. ¿Qué dice la ley? La ley dice que si la empresa no tiene vuelto exacto, para darte vuelto exacto, tiene que redondear hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si la cuenta sale .91, ¿no? Lo que sea .91, y la empresa no tiene para darte vuelto esos 9 centavos, porque ya no existen monedas de 1 céntimo, ni las de 5 céntimos, la empresa tiene que redondear a 90. En cambio, si tú como persona dices que sí quieres donar, esos 9 centavos, van para pagar las becas, la empresa se queda con ese sol y a ti no te hace ni más rico ni más pobre, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahí tenemos, perdón, tenemos algunos ejemplos, los vueltos de supermercados, Plaza Vea, Vivanda, Oesh, Promart, son los que trabajamos con ellos. El plato solidario lo hicimos con un restaurante, Juicy Lucy, La Nacional y Pescados Capitales. Había un plato que un porcentaje, cada vez que se vendía ese plato, un porcentaje iba para Peruchams. Cost Marketing es marketing por una causa. Lo hicimos este verano, justo antes de la pandemia. Se cortó la campaña en realidad por la pandemia con Hush Puppies. Cada vez que alguien compraba un par de zapatos Hush Puppies, un importe importante, una parte de lo que se pagaba iba para Peruchams y al final donaron como, me parece como 15 o 18 becas, los de Hush Puppies, con esta campaña. Un gol, una beca es algo que tenemos con Sporting Cristal y lo que hacemos es, cada vez que Sporting Cristal hace goles, un niño es becado. ¿Quién paga esa beca? Empresas. ¿Qué reciben a cambio? Reciben el certificado de donación y reciben un video con el jugador, el niño o la niña que se ha beneficiado con la beca y el logo de la empresa, ¿no? Sea la empresa que sea. Entonces, eso también no funciona. Y la tercera manera es lo que yo llamo sostenible, ¿no? ¿Cómo haces que sea sostenible? Porque a diferencia de las dos primeras, dependes mucho de terceros. Dependes mucho de una empresa que te diga sí, no. El día de mañana, o ahora con la pandemia, la gente dice, vamos a dejar de hablar de educación, ya no quiero donar educación, ahora quiero donar a salud. Ojalá lo hagan, ojalá más gente se sume, porque es importante, pero ese día a nosotros nos afecta, ¿no? Dependemos en ese sentido. ¿A qué me refiero con sostenible? El clásico, una empresa B. Crear una empresa, normalmente creas otra organización que es una empresa tipo B, que lo que hace es vende como una empresa regular, pero las utilidades se van para ayudar a una causa social, ¿no? El fin de la empresa es tener un impacto social, y en este caso la causa sería
Perú Champs, lo hacemos, concursos de liderazgo y seminarios, voluntariado corporativo y de colegios, y en general hacemos algunas otras cosas. Entonces, esos son los 3 tipos de fundraising que nosotros consideramos y hemos identificado. Cuando comenzamos, nosotros queríamos ir a conseguir plata, donaciones, 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 pero nos dimos cuenta de 2 cosas, que no teníamos difusión y no teníamos credibilidad. Perdón, ahí me faltan actualizar esos 2 cuadritos, pero básicamente difusión ¿a qué se refiere? A que nos conozcan, y credibilidad a que nos crean, porque si no te conocen y no creen, y no nos creen, no nos donan plata. Nadie te va a creer. Si no creen, si creen que se estás tirando la plata, que la estás ganando por otras cosas, no, no te van a donar. Y difusión, obviamente, si nadie te conoce, tampoco, ¿no? Entonces, fondos, difusión más credibilidad es igual fondos. Claro, hay que seguir, primero te tienen que conocer, después te tienen que creer, tienen que tener confianza, tienen que saber cómo hacerlo, tiene que ser fácil la donación, y después recién te van a comprar o donar, ¿no? Entonces, eso es importante. Acá no me voy a detener mucho para pasar a las preguntas. Tengo un par de diapositivas. Estas son algunas acciones que nosotros hacemos. Una de las cosas que es importante también con el paso del tiempo, y que muchas de las cosas que estoy diciendo yo sé que suenan bastante lógicas, pero a veces en el día a día nos olvidamos de tomarlas en cuenta y de hacerlas. Nosotros donamos a empresas, nosotros recibimos donaciones. Una de las cosas es conocer a tu público, a quién le estás dando y qué mensaje les vas a dar. ¿Sí? En el caso de empresas, por ejemplo, y es el ejemplo que he tomado acá, cuando tú vas a hablar con una empresa para pedirle donaciones, claro, puedes hablar, pasión es importante, pero es, en orden de prioridad, es el número 3. Lo más importante, lo que te dice la empresa siempre es, ¿qué voy a sacar yo? Ojo, y no me refiero a temas de corrupción, de coima, de ese tipo de cosas, ¿no? Cero. ¿Cuál es el beneficio para la empresa? ¿Por qué? Porque una empresa no piensa de manera emocional, necesariamente. Piensa de manera racional, porque tiene que los beneficios a los accionistas, a un directorio que representa a los accionistas de una empresa. Entonces, lo primero que tienes que, para nosotros, lo que nos funciona bastante es contarle cuáles son los beneficios que la empresa va a obtener. Y ahí he enumerado algunos, certificados de impuestos, de donación de impuestos, ¿no? Tanto en Perú como en Estados Unidos. Trabajar con Perú Champs mejora el clima laboral, lo hacemos voluntariado corporativo también lo hemos desarrollado con un montón de de trabajo en equipo, comunicación efectiva, tenemos manuales para todo, cosas que trabajamos con los colaboradores y trabajadores de las empresas. Desarrolla competencias de los colaboradores, difusión, obviamente redes sociales y ese goodwill, esa sensación de bienestar y de afinidad hacia la marca. Y al final hay un valor intrínseco que es el apuesta al futuro por el país, ¿no? Un poco lo que mencionaba de cómo solucionar los problemas del país. Educación es clave. Hoy día, además, está muy de moda. Está muy de moda por eso, ¿no? Lo segundo es resultados. La empresa mide con resultados. Y yo tengo la suerte, bueno, no sé si la suerte, pero por mi experiencia, yo trabajo en el sector privado. El sector privado, resultados, mide resultados. ¿Cuáles son los resultados que puedes mostrar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estados financieros auditados por EY, que es una empresa reconocida a nivel mundial. Tenemos un overhead más o menos de 12%. Overhead es la parte de cada sol que recibes, o cada dólar, lo que sea, qué porcentaje no se va. El overhead es lo que no se va directamente a la causa. ¿Sí? En nuestro caso es 12%, que es muy bien, es bastante bueno, muy bueno a nivel internacional. UNICEF está, ahí lo he puesto, está en 11%, CARE, Estados Unidos está en 10%, el WWF, World Wild Fund, está en 16%, nosotros estamos en 12% a nivel internacional, ¿sí? 88% se va directamente a la causa que nosotros hacemos. Hacemos reportes. Ahí he puesto una foto del informe anual, es un resumen, pero se lo mandamos a todos los donantes. Hacemos
de evaluaciones de impacto. Está por salir una de la Universidad de Columbia, una investigadora de la Universidad de Columbia, que aparentemente los resultados son muy buenos. Y tenemos casos, obviamente, de historias también que hacemos, ¿no? Y la tercera es pasión. Cuentas casos de éxito, la historia de la creación, que se la conté hace un momento, sueños de los champs y todo eso, ¿no? Entonces, acá tienes que entender, y otra vez, estas cosas son de repente a veces hasta obvias, como lo dije, pero a veces nos olvidamos. Y a mí me pasó, y a mi equipo, y a todo el equipo nos pasó, que nos olvidamos qué mensaje, ¿no? Y tratamos de hacer una sola presentación para empresas, personas, empresas grandes, empresas chicas, quien sea. Y eso no funciona. Tienes que darte el tiempo de hacer ese trabajo de investigar y de cambiar tu presentación y amoldarla al público al cual te diriges, ¿no? Escucho esos consejos y digo, pues, no, pero ese es obvio, ¿no? Pero muchas veces no lo hacemos. A mí me pasó, a mi equipo le pasó. Entonces, esas son algunas recomendaciones de responsabilidad social empresarial. En este caso, puse el ejemplo de empresas. A las personas es al revés. A las personas les vendes con pasión. Mientras las empresas son racionales, las personas son emocionales. ¿Sí? Cuéntales historias, haz que se vincule con la causa. Igual con las empresas, obviamente, porque dentro de una empresa, al final con quien hablas es una persona, no hablas con un muro o con una computadora. Bueno, ahora con videollamadas, pero en general. Entonces, pero a las personas sí es pasión, cuentas resultados y beneficios también, ¿no? Pero la principal es pasión cuando estás dirigiéndote a un grupo de personas. Esto ya es la última diapositiva que tengo. Esto es algunas recomendaciones, ¿no? Para poder funcionar bien. Cualquier tipo de emprendimiento, no necesariamente emprendimientos ONGs o asociaciones. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, pero estos son algunos consejos. Tener un propósito claro, ¿sí? En nuestro caso es que ningún talento excepcional se quede sin la posibilidad de cambiar nuestro mundo. Sí, me lo sé de memoria, porque lo vivo, porque lo creo, porque lo siento. ¿Sí? Entonces hay una guía de lo que queremos. Gestión. Tienes que tener una gestión profesional. Si tú no eres profesional, asesórate. Júntate con personas. Ayúdate, aprende. Sí, es importante, porque tienes que gestionar bien. Los emprendimientos sociales fracasan porque no hay una buena gestión detrás. Igual que las empresas. No es falta de buenas intenciones, no es falta de ganas, no es falta de pasión. Es súper, súper importante. Y fundraising establecido. Eso es ¿se acuerdan el organigrama? Uno de los ejemplos que le puse, habían como tantas personas en la parte de programa que atendían a los chicos, a los niños, a las niñas, y solamente una persona en fundraising. A eso me refiero con tener que nunca nos olvidemos, perdón, me va a servir algo también. Nunca nos olvidemos de lo que es de la importancia del fundraising. La causa, yo siempre con mi equipo sabemos que, y siempre lo digo, la causa, lo más importante que tenemos en Luchamps son no necesariamente los niños, sino la comunidad champ, las familias champs, ¿sí? Toda la comunidad, que es el niño, su papá, su mamá. Nosotros trabajamos mucho con los padres. Tenemos, este es un manual de padres y madres de familia, donde ese es el resumen en realidad. Tocamos temas como saber cómo conectar emocionalmente con los hijos, expresa habilidades, autorregulación emocional, en fin, hay un montón de cosas. Hacemos talleres de finanzas, yo cuido mis finanzas. Esto es aprendo sobre el uso responsable de tarjeta de crédito y préstamos. Trabajamos con los champs, obviamente, y las champs. Motivación inteligente para lograr tus sueños, ¿no? Y hacemos un montón de tareas, y estos son solo algunos ejemplos de lo que tenemos desarrollado. Pero sí, tenemos trabajamos con los champs, con las familias, pero no podemos olvidar del fundraising. Siempre el champ y la champ no vas a poder hacer nada con eso si no tienes la plata y los fondos para poder sustentar y ayudar el programa. Estrategias diferenciadas, esto tiene que ver muchísimo con lo que dije hace un momento del público, ser bien el público al cual te estás dirigiendo. Transparencia, que es rendir cuentas, ¿no? Nosotros nos audita EY, tenemos un overhead claro, hacemos informes de resultados, somos contra transparentes en lo que recibimos, lo que no recibimos, lo que hacemos, cómo se van los fondos, conectamos al donante
supervisado por nosotros con el champ o la champ que han donado. Entonces, hay ese sentido de tangibilidad que es bien importante. Medir. Yo vengo del sector privado. Quien no mide no decide. Y si no mides, tomas decisiones equivocadas normalmente. Entonces, traten de medir absolutamente todo. Yo conozco un montón de números, soy una persona numérica, pero me sumo un montón de números y de indicadores de la organización que son claves y me sirven para ver cómo estamos yendo. Y el último es difusión, ¿no? No se olviden de difundir claramente un mensaje claro, apropiado, que transmita, porque si no, ahí estás en problemas. Este es un slide, un Ricardo Villalta, no necesariamente Ricardo, pero estamos seguros que nuestros champs van a ser líderes con valores de un Perú sostenible pronto, ¿no? Y alguno de ellos probablemente llegue a ser presidente o presidenta del Perú, congresistas o en posiciones de liderazgo donde sea, ¿sí? Eso es, y no nos olvidemos que un campeón lo cambia todo. Eso es lo que tenía para ustedes. Vamos a ver el tiempo. Casi, una hora casi. Pero bueno, espero les haya gustado. Muchas gracias por tu presentación, ha sido súper interesante. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Voy a empezar desde el principio, nos han estado dejando varias preguntas. Hay una que dice, ¿han considerado incluir o ya tienen un programa de becas para estudiantes con discapacidad? Tenemos. Nosotros no tenemos ninguna diferenciación a la hora de postular. Cualquier persona puede postular. Lo importante, y acá es claro resaltar, nosotros tenemos una alianza con los colegios. Nosotros manejamos y administramos obviamente el programa de liderazgo, decidimos lo de las becas. Entonces, más que tenemos chicos y chicas, algunos que tienen algún tipo de discapacidad física, pero depende mucho del colegio de Innova. Nosotros no discriminamos, hemos tenido, pero sí tenemos chicos y chicas que tienen algún tipo de discapacidad en nuestro programa. Nosotros no discriminamos, es parte de nuestro ADN. Es más, somos inclusivos, ¿no? Nos tratamos dignamente y somos inclusivos en ese sentido. Entonces, por ese lado no, pero no depende tanto de nosotros, depende más de los colegios Innova, que es con quien tenemos la asociación. Pero Innova sí, por ejemplo, es un colegio inclusivo donde acepta a chicos y chicas con discapacidad. Yo sé que en uno de los colegios, por ejemplo, era discapacidad física, y Innova construyó, ya había terminado el colegio, e ingresó una niña, me parece que estaba en silla de ruedas, y el colegio construyó un ascensor exclusivamente para que sea usado por esta niña. No la sé, me parece hecho de ellos. Entonces, sí, nosotros sí aceptamos personas con discapacidad. Disculpe, buenas noches. ¿Me podías dar un minuto? Yo tengo discapacidad y quizá me demoro mucho en escribir y quería hacerte una consulta. Sí, depende de Natalie, pero sí, supongo que sí. Claro, cuéntanos. Muchas gracias por la oportunidad. Te hacía esta pregunta porque en sí el tema de la educación para las personas con discapacidad y todas las discapacidades es una de las grandes barreras, y más aún que se está pasando en esta pandemia de COVID-19. Entonces, nosotros en sí, para no dilatar, quisiéramos tener una reunión con el equipo, ¿no? De Perucham o de Innova para quizá aperturar más ese chip institucional de Innova, del colegio, para que se pueda incluir a los demás estudiantes con discapacidad, con ciertos procedimientos, protocolos, ¿no? Gracias. Sí, un par de temas. Nosotros somos una organización independiente de Innova, ¿sí? Nosotros dependemos de lo que haga Innova. Nosotros no podemos cambiar lo que Innova determina. Nosotros tenemos exámenes abiertos al público una vez al año. Este año todavía, a raíz de la pandemia, no sabemos, no nos queda claro si vamos a poder tomar examen o no, porque no se pueden hacer reuniones masivas, pero invitamos absolutamente a todas las personas para que puedan
participar. Lo importante, hasta donde yo tengo entendido, es, y es lo que normalmente pide Innova, la persona que va a postular a Innova, al colegio al cual va a estudiar, debería tener claro si el colegio es apropiado en función de la discapacidad que tiene. No todos los colegios son apropiados para todo. Efectivamente, deben de ser inclusivos y deben de aceptar a cualquier persona. Pero como familia y como padre o madre de familia, se tiene que considerar si es que el colegio va a poder dar la mejor enseñanza y aprendizaje a la persona, al niño, a la niña que tiene esa discapacidad. Esa es la consideración que hay que tomar. Yo sé que Innova acepta niños y niñas que tienen discapacidad. Nosotros también pueden postular. Hay requisitos igual que tienen que cumplir. Nosotros somos una organización pequeña y tenemos casi 2.100 champs, ¿no? Entonces, o sea, tener a una persona con discapacidad, lo que no queremos, y no lo aceptamos 100%, lo que no queremos es que nosotros demos un mal servicio y eso afecte el aprendizaje de ese niño o de esa niña, ¿no? Sí, entonces continuamos con las siguientes preguntas. ¿Se da la totalidad de los útiles escolares? Nosotros lo que hacemos es, sí, nosotros damos una tarjeta, un cash card. Otra vez, el primer año cuando comenzamos, nosotros efectivamente dimos, es más, cambiamos antes dábamos los libros escolares y ahora damos los útiles escolares. El valor es más o menos similar, los útiles efectivamente son un poco más baratos, pero no lo cambiamos por un tema de plata, lo cambiamos por un tema de logística y ahora lo explico. Pero nosotros lo que hacemos es calculamos en función de la lista que provee Innova de útiles escolares. Lo que hacemos nosotros es, vamos a un Plaza Vea, porque nosotros tenemos un acuerdo con Plaza Vea y Plaza Vea nos da unos cash cards, unas tarjetas que solamente sirven para comprar útiles en Plaza Vea. Y eso es lo que le entregamos a cada uno de los padres y madres de familia. A cada champ tiene una tarjeta. Con esa tarjeta van y compran los útiles. Nosotros hemos hecho el cálculo, el valor son 200 soles, más o menos. No incluye útiles de aseo, eso sí no, pero sí todos los demás útiles están incluidos. Y si es que compran el útil más barato, o sea, el lápiz más barato, les va a alcanzar para comprar todos los útiles escolares, ¿no? Si en vez de comprar el lápiz, no sé, Faber-Castell o cualquier lápiz que cuesta, de verdad no tengo idea, 30 céntimos, compran el lápiz de colores que cuesta 1,50 sol, lo más probable es que no le alcance la tarjeta de cash card para comprar todos los útiles. Pero si compran los útiles más baratos, que funcionan, un lapicero azul, sea de metal, sea de plástico, funciona, ¿no? Pinta el color azul. Entonces, sí les debería de alcanzar. La siguiente pregunta es, ¿hay algún trato diferenciado si es que la familia demuestra que no tiene ni siquiera la posibilidad de pagar el 25% de la pensión escolar o siempre debe pagar esta cuota? No, siempre, buena pregunta, siempre debe pagar esa cuota. Una familia que no puede pagar ese 25%, lo más probable, nosotros apuntamos a un nivel socioeconómico D, ¿sí? No apuntamos a un nivel socioeconómico E. En el caso del nivel socioeconómico E, hay otras necesidades básicas que deben ser cubiertas antes de entrar al tema de educación. Por ejemplo, alimentación. Por ejemplo, salud. Por ejemplo, vivienda y, por ejemplo, vestido. Antes de educación. Si no tienes una vivienda, ¿se acuerdan esa foto que salió habrá sido hace un año, de ese niño que estaba estudiando en un poste, me parece que en el norte del país, haciendo sus tareas bajo un bajo un poste de luz sin poder ver, casi oscuro, y al final un empresario árabe le donó, me parece que ayudó en su casa, qué sé yo. Eso dificulta el tema del aprendizaje. Entonces hay algunas necesidades básicas. Entonces nosotros de verdad que no exoneramos de ese 25% que se tiene que pagar. Nosotros tenemos recursos limitados. A mí me encantaría no tener 2.100 champs, sino tener 3.500, 10.000, 100.000, 1.000.000, no sé, todos los que pueda haber. Pero con los recursos limitados que tenemos que definir cuáles son. ¿Y por qué es que pedimos ese 25% que lo mencioné? Porque para nosotros es una señal de que a la familia le interesa muchísimo la educación de sus hijos. ¿Sí?
En un par de veces hemos hecho experimentos donde dábamos el 100% para casos especiales, algunos convenios con organizaciones deportivas, por ejemplo, y lo que terminaba pasando era que el niño o la niña iba donde el papá, la mamá, y le decía, papá, me da la cabeza, no quiero ir, y el papá decía, bueno, a mí no me cuesta nada, no estoy pagando nada, entonces no vayas, pues. Pero el costo de oportunidad de ese niño o esa niña de perder ese día o varios días es muy alto en el tema de educación. ¿Sí? Entonces, siempre pedimos ese 25%. ¿Y manejan cuotas de paridad para seleccionar a los champs? No, por suerte, actualmente, el año pasado era 48-52%, hombres-mujeres, ¿no? O sea, nosotros no manejamos ningún tipo de cuota. Cuando corregimos los exámenes, ni siquiera nos fijamos en los nombres. Lo que hacemos son unas fichas ópticas que pasan por la maquinita y te arroja en un Excel un número de DNI X que no hay ningún nombre, no podemos identificar si es hombre, mujer, lo que sea, y los resultados del examen, ¿no? Y evaluamos todo eso y recién después de todo este proceso de evaluación, una vez que tenemos ya los resultados, hacemos el match, lo emparejamos con los nombres que representan por DNI. Pero no hacemos, por suerte, tenemos algunas estadísticas, mitad entre Lima y provincias, casi mitad hombres y mujeres. En primaria y secundaria también, el corte es más o menos 50%. En Lima tenemos 79% de champs. Fuera de Lima tenemos 21%. Y esto va correlacionado al número de colegios que Innova hasta el año pasado tenía en Lima versus provincias. Este año construido en algunas provincias adicionales o ciudades fuera de Lima adicionales. Entonces, hay una correlación bastante cercana, pero no tenemos cuotas, pero no hemos tenido no hemos tenido que ponerlas. No tendría ningún problema en poner, si fuesen 99% hombres o 99% mujeres, probablemente estableceremos algún tipo de cuota, ¿no? Dentro de la diversidad, yo creo que se aprende muchísimo. La siguiente pregunta es, ¿es a título gratuito la labor de la ONG o de alguna manera es autosostenible? No me queda claro la pregunta, disculpa. A ver, si es que, disculpa, no sé. Si es que se refieren a si el equipo de Perú Champs tiene un sueldo, sí. Sí, yo tengo otro trabajo, yo recibo otro sueldo, y en mi tiempo libre me dedico a Perú Champs. Mi tiempo libre a veces es 80%, tiempo libre entre comillas, porque lo dedico a Perú Champs, no es que lo tenga libre, en realidad Perú Champs es mi pasión. Pero el trabajo que tengo me da la posibilidad de dedicar un montón de tiempo a Perú Champs, ¿no? Y mi equipo sí, porque mi equipo, y dentro de Perú Champs yo tengo un sueldo, que es el sueldo mínimo, y eso es por temas legales para poder firmar y representar a la empresa. Yo después lo dono de distintas maneras de regreso a la organización, mi sueldo, pues yo tengo otro sueldo con otra empresa que trabajo, pero mi equipo sí. Mi equipo trabaja un montón de horas, se sacrifica un montón y sí, sí recibe un sueldo. Son sueldos de ONG, ojo, no son del sector privado, pero sí. Si es que eso, no sé. Sí. La siguiente pregunta es si tienen champs en las comunidades nativas. No. Nosotros trabajamos el tema de comunidades nativas dentro del programa de liderazgo, pero para concientizar a nuestros champs, a nuestras champs, sobre la existencia, sobre qué hacer, sobre un montón de cosas vinculados a comunidades nativas. Pero nosotros estamos físicamente en Lima y tenemos un equipo pequeño y no lo hacemos. No lo hace, o sea, a ver, tenemos una influencia en nuestros champs sobre este tipo de cosas en el programa de liderazgo, que tiene mucho que ver con los ODS, pero no necesariamente damos charlas a comunidades nativas. También hay otra pregunta que dice, veo que el modelo de Perú Champs es escalable y se trabaja bajo la perspectiva de las ODS, en búsqueda de mejorar el mundo. Con Innova Schools en el extranjero, México y próximamente Colombia,
¿Piensan internacionalizar la marca a futuro? México Champs y Colombia Champs. Sí. Uy, perdón. Porque hay una bulla, alguien está viendo televisión por algún lado. Luego, Pero, voy a silenciar un ratito. Sí. ahora sí, disculpa. Sí y no. ¿A qué me refiero? Soy economista, se habrán dado cuenta, entonces los economistas a veces decimos depende a todo, ¿no? Cuando son temas de proyecciones, sobre todo. La respuesta es sí y no. Nosotros hemos conversado con México, nosotros como recursos, no tenemos los recursos para estar allá, sería una operación diferente, es una cultura y una comunidad diferente que a pesar que somos la cultura mexicana y la peruana son muy similares en muchos aspectos, sería para nosotros algo espectacular. Uno de los comentarios que dice, dedícate a tu core, ¿no? A lo esencial. Y en este caso, lo esencial, nosotros estamos en Perú. Dije sí, porque nosotros toda esa información la hemos compartido con ellos para que efectivamente puedan armarlo allá, ¿no? Porque al final, de lo que trata es ayudar a niños y niñas de bajos recursos donde sea. ¿Quién lo hace? No importa. A ver, teníamos una persona que estaba levantando la mano, le voy a dar, voy a reactivar su micrófono. ¿Sí? Sí, la persona que estaba levantando la mano, si gusta puede desactivar su micrófono. A ver, bueno, vamos a continuar con las preguntas hasta que nos responda. A ver. Tenemos una aquí que dice, ¿Perú Champs tiene una campaña constante en el tiempo? Es decir, su campaña de fundraising no para. Y si es así, ¿cómo evitan que la campaña se agote? ¿Cómo evitan que el público se acostumbre a la campaña y empiece a ignorarla? Sí, otra vez sí, no. Fundraising hacemos siempre, ¿sí? Fundraising es lo que nos sostiene, fundraising es lo que paga las becas de los estudiantes, fundraising es lo que paga el sueldo del equipo, fundraising es lo que consigue los fondos para poder seguir desarrollando y crear nuevos programas, siempre orientado con el tema de educación. Campañas cambiamos muchísimo. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia nos hemos tenido que adaptar a todo el tema digital. Ya habíamos probado con algunas campañas digitales en Perú y en Estados Unidos, y con esa experiencia ahora estamos desarrollando campañas principales, ¿no? Una campaña constante es difícil. Si se dan cuenta, Ponle Corazón o, por ejemplo, la Teletón son organizaciones que tienen decenas de años en el país, ¿no? Y claro, el mensaje es Ponle Corazón, siempre la Teletón, y es bastante estandarizado, pero todos los años sacan campañas diferentes. Hace años de años, pero años de años, había, me parece que el niño, se llamaba el niño símbolo de la Teletón. Era la persona que representaba la Teletón. Eso todavía sigue haciendo, pero de distintas maneras. Entonces, siempre nos actualizamos constantemente y buscamos saber qué funciona. Ahora, si hay una campaña que está funcionando y que está consiguiendo los fondos, la verdad es que no la cambiamos hasta que deje de rendir fondos, o la vamos adaptando, ¿no? Una de las cosas que hacemos siempre en fundraising, y se habrán dado cuenta con el programa Un Gol, una beca que tenemos con Sporting Cristal u otros, es tratamos de innovar, tratamos de pensar fuera de la caja, ¿no? Tratamos de hacer cosas diferentes. Nosotros, como vemos el tema del fundraising, hay un montón que piden el tema de fondos, a las empresas y un montón de cosas. Las ONGs que tienen éxito son aquellas ONGs que son transparentes, que tienen claro, que pueden mostrar resultados, que tienen una gestión adecuada, que pueden vender o convencer a la persona para que done, y un montón de cosas, ¿no? Las empresas sobre todo se fijan en ese tipo de cosas. Entonces, hay un concepto que se llama competition, en inglés, que es cooperation and competition, cooperación y competencia.
que se aplica bastante en el tema de las ONGs, ¿no? Yo converso con varias ONGs y compartimos un montón de buenas prácticas y un montón de cosas, pero a la vez competimos por los fondos. En función de eso, lo que nosotros hacemos con el tema de fundraising es sacamos distintas campañas, tratamos de pensar fuera de la caja, de hacer cosas, campañas innovadoras, creativas, para poder ser lo de un gol, una beca, lo del plato solidario, con algunas empresas y otras cosas más, lo de Hash Puppies que hicimos con la donación por cada par de zapatos, pero, y eso es lo que hacemos, ¿no? Esas son algunas de las cosas que cambian. Siguiendo el mismo sentido de la pregunta, ¿cuáles consideras que son las principales estrategias de difusión? Uy, Natalie, disculpa, mi internet está un poco inestable. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Cuáles consideras que son las principales estrategias de difusión? A ver, estrategias de ¿cómo hacemos nosotros el proceso de difusión? Primero tenemos que conocer, sabemos cuáles son los canales que tenemos. Actualmente el principal canal es medios digitales. En parte porque tenemos recursos limitados, ¿no? Poner un aviso o un comercial en un canal de televisión, aunque ahora debe ser un poco más barato por la pandemia, pero es carísimo igual, no nos alcanza. Poner un aviso en algún diario de circulación nacional también es muy caro. Entonces tratamos de buscar maneras económicas y baratas de poder hacer tema de difusión. Nos apoyamos mucho con tema de conocidos, de círculos sociales, de amigos, de personas, ¿no? Nosotros tenemos todos los años alrededor de 350 voluntarios que participan en el programa de liderazgo, en distintos programas de liderazgo, ¿no? Porque tenemos varios programas, subprogramas, digamos. Y lo que hacemos ahí es a ellos que están, ¿no? Y eso ayuda muchísimo por el tema de difusión. Claro, muchos de ustedes de repente nunca hay champs, pero, y eso tratamos de hacer al año una campaña masiva. El año pasado sacamos unos videos bien bonitos, muy bien hechos, con una empresa que dedicó su tiempo y lo hizo completamente gratis para nosotros. Pero en general buscamos por ahora el 1 a 1 y medios digitales. Es como hacemos principalmente el tema de difusión. La siguiente pregunta es, desde la idea inicial hasta los primeros logros, ¿cuánto tiempo tomó aproximadamente? Habría que definir qué son logros, ¿no? Yo les diría que un día, una hora, o sea, si es que consideras logro el ver la sonrisa del papá, de la mamá y del niño, de la niña que está ingresando el primer día de clases, en el año 2014, cuando comenzamos, que fue la primera promoción, ver este niño, esta niña, la familia, ingresando al colegio, un colegio espectacular. Niños que venían de un colegio público, como el que vieron en la foto al comienzo de la presentación. Hay colegios públicos muy buenos, por si acaso, ¿sí? Pero muchos dejan mucho que desear todavía. Entonces, eso para mí es un logro. A mí a veces me preguntan, nosotros medimos todo, ¿sí? Tenemos gente que está estudiando en Stanford, tenemos un chico que está yendo a Berklee College of Music, una de las mejores escuelas de música del mundo, en Boston. Tenemos otro que está en Canadá estudiando con becada en un programa súper espectacular. Tenemos niños y niñas jóvenes que están estudiando en la UTEC, en la Pacífico, en la Católica, en la de Lima, en la UNI, en la San Marcos, no sé, puedo decir un montón de universidades y me he olvidado de varias, pero esos son logros. ¿Sí? 84% de egresados universitaria o esos son los mayores logros para mí cuando veo una sonrisa en la familia, en las caras del papá, de la mamá, del niño. Les cuento una anécdota. Yo estuve una vez, el primer año, terminamos, el 2014, que fue el primer año, nosotros terminamos el programa, hicimos una reunión de cierre en uno de los colegios Innova, en Santo Toribio. Recuerdo que nos prestó el colegio, ¿no? Innova Santo Toribio. Y tuvimos una reunión, y mientras los chicos y las chicas de los champs estaban haciendo algunos talleres y dinámicas y varias cosas, yo estaba conversando con los padres y con las madres, agradeciéndoles porque era el primer año de operación y tenían que
creyeron en nosotros, porque sacaron a sus hijos del colegio donde estaban y apostaron por estos locos, entre comillas, porque al final era un riesgo, ¿no? Si no cumplíamos con darle los libros en esa época, los útiles, pagar la educación, era un riesgo para ellos. Y les estaba agradeciendo y les puse como ejemplo, porque a la vez de agradecerles quería disculparme porque a veces, cuando comenzamos éramos 3 personas, y de verdad 3 y medio. Era un dolor de cabeza y a veces nos mandaban correos electrónicos y no respondíamos. Yo les pedía disculpas por eso, les agradecía y les pedía disculpas y les conté 2 cosas que pasaban, ¿no? Uno es que dedicaba tanto tiempo a Peruchams que mi vida social desapareció. O sea, no veía a mi familia, social y familiar, no veía a mi familia los fines de semana, no veía, porque trabajaba en tiempo libre, hora de almuerzo, en las noches, fines de semana, me engordé como 14 kilos, no hacía ejercicio, que es algo que me gusta bastante. Y lo segundo era que mi mamá se quejaba, a pesar de que le encanta el programa, porque quiere tener nietos y nietas, ¿no? Mi hermana ya le dio algunos nietos y nietas, ahora me toca a mí. Y la verdad es que yo no tenía tiempo para salir. Y conté eso, ¿no? Y una señora levantó su mano y me dijo, no te preocupes, que acá tiene en esa época 232 nietos y nietas para ella, ¿no? Y vino y me abrazó y me abrazaron un montón de personas. Me preguntaron sobre logros. Eso para mí es un logro, ¿no? Ver la felicidad en la cara, esa sonrisa del papá, de la mamá, de saber. Y para terminar la historia, salgo, estaba caminando hacia un lado y vino una mamá corriendo y me abraza muy fuerte. Viene el esposo por atrás y abraza a la señora y a mí. Yo no sabía qué pasaba. Entonces le pregunté, yo recién era nuevo en esto, tenía 1 año, pero había varias cosas que estaba aprendiendo. Y de verdad que me encantó, me abrazó y todo eso, y le pregunté, señora, ¿está bien? Estaba llorando la señora, y le dije, está bien, le traigo agua, ¿qué necesita? Y me contó su historia, y me dijo que era una familia muy humilde, que tenía 2 hijas. Y el dilema que tenían, era una familia trabajadora, pero muy, muy humilde, y el problema que tenían era que solo tenían plata, dinero, para poner a una de sus 2 hijas en un buen colegio. ¿Sí? Y a la otra no. Iba a tener que ir a un colegio de mala calidad. Y lo que me contaba la señora es que el dilema que tenían era a cuál de las 2 escogían, ¿no? Y lo que me dijo fue, gracias a Peruchams, las 2 dieron examen y las 2 ingresaron. Y la señora lloraba y me decía, gracias, porque no hubiésemos sabido qué hacer, a cuál de las 2 le damos la oportunidad de estudiar en un buen colegio y a otra en un colegio no tan bueno, un colegio malo. Entonces, eso para mí es un logro. Y así como esas historias tengo 50.000. Pero para mí esos son logros. Tenemos logros y medimos todo. Tenemos logros de cuántas personas van a la universidad, a institutos superiores, cuántos están en el extranjero, cuáles son los niveles de satisfacción, el logro de competencias, desarrollo de competencias, todo eso lo tenemos y todo eso son logros también. Pero para mí los logros más importantes son, como los que les he contado, esa sonrisa sincera, de oreja a oreja, ese abrazo fuerte de osa que te da los padres, las madres y los mismos chicos, ¿no? Y chicas. La siguiente pregunta es si hay límite de edad y cuál es el rango para postular al programa. Sí, para el límite inferior es segundo grado, o sea, tiene que ser un chico o una chica que pasa a segundo grado, y el límite superior es hasta segundo de secundaria. Cuando comenzamos lo hicimos hasta quinto de secundaria, pero de ahí lo bajamos a segundo de secundaria. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza de que por lo menos si alguien ingresa en segundo de secundaria, va a estar 4 años con nosotros, ¿no? Segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros no solamente somos un programa de becas. Nosotros desarrollamos habilidades blandas, les damos herramientas a estos chicos para que sean futuros líderes, ¿no? O lideresas. Entonces, para nosotros es bien importante, 4 años es el número de años mínimo que deberían de quedarse en el colegio, en el programa, para poder hacer. Un tema que no mencioné, lo menciono rápidamente, es la beca es por 1 año, ¿sí? Se renueva automáticamente sin tener que volver a dar examen si se cumplen algunas condiciones. Las condiciones son que tenga buenas notas, que pague ese 25%, que los padres participen en 4 reuniones de padres de familia al año, que siga habiendo necesidad económica y que cumplan con el reglamento interno de Innova, ¿no? Son condiciones fáciles de cumplir, hay que esforzarse, es una beca. Si alguien saca 0,5, no, pues le voy a quitar la beca y se la voy a dar a alguien que de verdad
lo valore. Entonces, pero sí, eso es de segundo grado hasta, o sea, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, primero de secundaria y segundo de secundaria para poder postular. Las becas van hasta quinto de secundaria. Ahora ya vamos a terminar con estas dos últimas preguntas. ¿Hay algún apoyo a los estudiantes para identificar becas en universidades nacionales o del exterior? ¿Estas universidades tienen algún cupo para los egresados? Sí, nosotros tenemos convenios con algunas universidades, distintos convenios. En algunos casos nos dan, la UTP, por ejemplo, nos da, son como 30 cupos para que estudien completamente gratis, becas integrales. Trabajamos con USIL, con Toulouse, trabajamos con la UPC, hemos comenzado a trabajar, yo estoy en la Pacífico, hemos conseguido una organización que va a dar becas también, todo pagado, para chicas, champs de provincias que vengan a estudiar a la Universidad del Pacífico. Entonces, sí hacemos todo un programa. En el cuadro del programa de liderazgo que les enseñé, había una parte que se llamaba Champ Camp, uno de los programas. Ese programa de Champ Camp es preparación vocacional y de dónde estudiar para nuestros champs mayores, ¿no? Tenemos el IPFE, Instituto de Programa de Fomento Educativo, es una organización espectacular también. Trabajamos con ellos tienen información de becas disponibles y todo eso. Y uno de los programas que hemos comenzado hace poco es convencer a empresas que paguen, que contraten a nuestros champs como practicantes, ¿sí? Porque nosotros garantizamos que son chicos y chicas que tienen mucho talento y a la vez no solo les paguen el sueldo de practicante, sino que les paguen la universidad. Como son chicos y chicas de bajos recursos, normalmente las pensiones de las universidades son bajas, ¿no? Entonces la empresa está dispuesta a pagar no solo el sueldo, el salario mínimo, en la mayoría para practicantes, que es lo que normalmente se paga, más un poquito más la pensión de la universidad, con tal de garantizar, nosotros le garantizamos de que el chico o la chica tiene mucho talento. Eso hacemos. Y para el extranjero también tenemos el programa de HP, de High Potentials, que preparamos. Este es un programa que comienza en primera y secundaria. Tenemos 37 champs ahí, que son los top. Han seguido un proceso de selección bastante riguroso y los estamos preparando para que postulen al extranjero. Y bueno, y ahora ya con la última pregunta. ¿Cuáles son las principales dificultades que atraviesan los colegios Innova en este momento? Esa pregunta tendrías que hacérsela a los colegios Innova. Sí, o sea, yo no podría responderla, no estoy autorizado ni para responderla, ni nada. Ahora, si me preguntas, no necesariamente en los colegios Innova, sino en los colegios en general, te podría decir qué pasa. Hay muchos alumnos que se han retirado. Para un colegio, en general, es bien complicado porque el colegio, en un año que no hay pandemia, lo que sucede es lo siguiente. El colegio fija la pensión, ¿no? La matrícula y la pensión, y el colegio tiene una proyección y sabe cuáles van a ser sus ingresos durante todo el año, ¿no? Porque la pensión por ley no puede cambiar durante el año, y tiene una proyección de cuántos alumnos se retiran mes a mes, ¿no? Entonces, en general, en todos los colegios privados, sobre todo, ¿qué es lo que ha pasado ahora con la pandemia? Que muchos alumnos se han retirado. ¿Cuántos? No sé, depende del colegio. Y no tengo números de Innova y tampoco sabría y no estaría autorizado tampoco para decirlo si lo supiese. Dos, que uno que se han retirado, o sea, lo que tú hayas previsto que ibas a recibir todo el año ha bajado, ¿no? Porque hay alumnos que se han retirado. Dos, es que los colegios en general han bajado las pensiones, un porcentaje. Mucho, poco, eso no, ni siquiera lo voy a mencionar, lo voy a discutir, pero la mayoría han bajado pensiones 10%, 15, 20, 25, 30, 50, lo que sea. Eso genera que los ingresos van a ser mucho menores. Y lo tercero es que los padres y madres y las familias que se han quedado en el colegio, muchos de ellos todavía no pueden pagar. Entonces el nivel de morosidad ha subido un montón. Entonces, y eso pasa con todos los colegios, entonces, es un problema, porque al final, ¿quién asume ese costo? ¿No? Porque al final los colegios tienen que pagar a los profesores. En fin, es una discusión que no voy a entrar, pero eso en general, si me preguntan qué está pasando con los colegios particulares, les diría que ese es un efecto, y el peligro es que los colegios particulares muchos de ellos, asumo, van a quebrar, ¿no? Salió una noticia que
creo que era como 30% de 23.000, ¿cuánto era? De 23.000, ojalá me recuerde los números correctos, pero de 23.000 colegios privados que hay a nivel nacional, me parece que en riesgo de que habían quebrado como 6.000, ¿no? Quedaban 17.000, y los 17.000 que quedaban eran, había otros 7.000, me parece que estaban en riesgo también de quebrar. ¿Qué colegios son? No sé, pero esa es la realidad, ¿no? Y al final, si quieren los colegios privados que de alguna manera dan una educación de calidad, en muchos casos superior a los colegios públicos, en algunos casos superior a los colegios públicos, si quiebran esos colegios, ¿qué es lo que va a terminar pasando, ¿no? Al final el problema de educación es un problema de todos. Todos tenemos que solucionar. Eso es. Bueno, ahora sí ya damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, tanto del tuyo como de todo el equipo de PeruChamps. Y gracias a todos por asistir a este webinar organizado tanto por la asociación como teniendo el apoyo, ¿no?, de PeruChamps. Voy a terminar la grabación y el día de mañana, como ya les comenté, va a llegar a sus correos. Hasta luego y buenas noches. Gracias, Natalie. Gracias a todos. Cuídense mucho. Que tengan buenas noches y que tengan mucha salud. Cuiden a sus familias. Quédense en casa. Chao, chao.